Yo quiero partir agradeciéndoles a cada uno de ustedes, agradecerle especialmente, por supuesto, a Olaf y aquí a todo el equipo de la CAS. Somos grandes amigos y esta asociación por principios y valores que compartimos, ¿no? En tiempos donde está desafiada la democracia y están desafiados los liderazgos, ¿no? En política. Y uno dice, eso no tiene que ver solo con mirarnos las mujeres, yo lo digo, todas es un esfuerzo de generar un espacio de trabajo conjunto, de tender puentes, de ayudar a cómo potenciamos los liderazgos de mujeres aportando a la democracia. Y uno dice, eso no lo hacemos mirándonos a nosotras, las políticas además, ¿no? Sino que lo hacemos entendiendo los procesos que se están dando y donde muchas veces tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, esta encuesta lo que busca es ser un material para eso, es abrir una discusión, y ese es el rol que tenemos desde la Fundación Todas. Aquí hay además muchas personas que han tenido una larga trayectoria o que están construyendo esa trayectoria, muchos otros que nos acompañan y me pidieron que les enviara los resultados después cuando vuelvan de un descanso en estos días, ¿no? Pero queremos pedirles que nos ayuden a que esto sea un material de discusión, ¿no? Ese es nuestro rol. Y bueno, agradecer especialmente a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, por estar acá, a nuestras ambas queridas alcaldesas, ¿no es cierto?, que nos hemos encontrado en muchas actividades, en muchos caminos, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, y Evelyn Matei, alcaldesa aquí de Providencia. Yo quiero, antes de hacer aquí, la idea es hacer un panel en que podamos compartir unas primeras reflexiones, pero quiero agradecerle a las tres el acceder inmediatamente a esta invitación. Porque uno diría a veces, estamos en tiempos complejos, ¿no? Miren, las cuñas que les sacaron cuando entraron acá no tienen que ver justamente con la encuesta, ¿no? Sino con la contingencia, y una contingencia que nos sorprende todos los días. Entonces, esto que es nuestro objetivo, el aprender a conversar respetando nuestras diferencias. Hacerlo entendiendo que no solamente tenemos quienes estamos en política o quienes aspiramos a estar, no solamente tenemos que dar respuesta en lo inmediato, sino que hacernos cargo del país que queremos construir. Y yo, por mi experiencia, estoy convencida que las mujeres tenemos muchísimo que aportar en eso. Entonces, esa es la construcción que queremos hacer, de verdad. Agradecerles el estar acá y yo voy a partir planteándoles una pregunta más bien general. Ustedes vieron los datos, hay probablemente muchas cosas que vamos a tener que ir desmenuzando, ¿no? Tenemos además ahí la posibilidad, que es parte de lo atractivo que queremos entregar, de ver dos regiones importantes y no, uno dice a veces nos perdemos en la generalidad, ¿no? En el promedio, y parte de lo que queremos aportar es abrir ese promedio. Pero me gustaría preguntarles primero, a partir de los resultados, ¿qué desafíos creen ustedes que se plantean, como les decía, para la democracia, que vimos las últimas láminas, y también para los liderazgos de mujeres? Les voy a dar una ronda de unos 2 o 3 minutos a cada una, 4, pues unos 3 minutos, así como una cosa breve. Yo la voy a hacer conversar entre ustedes y nos tenemos que ir pasando el micrófono para la grabación. Paulina, senadora. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos, Evelyn, Carola, embajadora. Y a todos. Mira, la verdad es que encuentro súper interesante que nos hayan invitado a esto. Yo efectivamente accedí al tiro porque creo que estos temas permiten visibilizar en las mujeres. Ahora, pensaba mientras escuchaba a Roberto que también nosotros vamos perpetuando ciertos estereotipos, porque aquí las 4 que estamos sentadas aquí adelante somos mujeres, líderes, políticas, pero que además somos privilegiadas. Entonces, tal vez estos espacios también debieran haber tenido aquí una dirigente sindical, una dirigente de una junta de vecinos, porque si no vamos perpetuando esta mismas sesgos, ¿ah? Y no lo digo con un ánimo de crítica, sino que lo pensé ahí mientras nos miraba, porque finalmente nosotras somos privilegiadas, porque el hecho de poder estar en estos espacios de poder también significa que tenemos redes detrás de nosotras, que tenemos una familia
donde también hay un sesgo, porque por lo menos a mí siempre me dicen, oh, tu marido debe ser un santo, tu marido es extraordinario, y nadie piensa en las miles de mujeres que siempre están atrás apoyando a sus maridos. Pienso en las Fuerzas Armadas que recorren, las mujeres desarman casa 17 veces más o menos, Evelyn, ¿cierto? Usted que tiene la experiencia de ser hija. Bueno, y no se valora eso, ese trabajo de silencioso de la mujer que está atrás del hombre. Entonces, eso como una primera reflexión general. Ahora, los desafíos que nos plantea hoy día la democracia, no solo a las mujeres, yo creo que es muy complejo el hecho de que haya tantas personas que justifiquen en ciertas circunstancias, como decía Roberto, que haya gobiernos autoritarios, es decir, que no se valore la democracia en sí, y no solo como gobierno, sino que la democracia como forma de vida. Y en eso yo creo que también tenemos mucha culpa todos, porque finalmente, y la política, la primera, la política se ha ido reduciendo a votaciones. La democracia se identifica con votaciones, con ir cada 1, 2 años o lo que sea a votar. Y la democracia es mucho más que eso. La democracia es participación, la democracia es debate con respeto, y cuando vemos que finalmente se usa mucho más la política para atrincherarse y buscar poca solución, y también pensé eso cuando hablabas tú, si nos encerráramos aquí las 4, les aseguro que de aquí a más ratito salimos con hartas soluciones, muchas más, que las que puede haber en largas reuniones, debates, y lo digo en serio, sí, lo digo en serio, porque tal vez, y ahí no tengo en la memoria toda la tabla de características y todo aquello que se valora por las personas, pero está claro que esto de poner a todas las mujeres, creo yo, en una forma y a todos los hombres en otra, tampoco es adecuado, porque hay distintos tipos de liderazgo femeninos, distintos liderazgos masculinos. Muchas veces a las mujeres se les trata de poner etiquetas, y a mí eso no me gusta. Las mujeres, cuando nos enojamos, somos brujas, andamos en ciertos días, o sea, se dicen tantas tonteras, y a los hombres se les valora que tengan carácter. Entonces yo, que particularmente tengo mal talante, creo que es bastante injusto, porque yo preferiría que dijeran que tengo mucho liderazgo. Entonces, no sé por qué todas las mujeres tienen que ser simpáticas para ser líderes. Bonita, claro, andar bien arreglada. O sea, tenemos una exigencia, y cuando uno misma, y ahí voy a algo que sí decía la encuesta, que las mujeres, pues con la Carola nos miramos y las dos al unísono dijimos, las mujeres no votan por mujeres. Claro, entonces, ¿por qué? Porque las mujeres, cuando ponemos la tele, ¿en qué nos fijamos de otras mujeres? Mira, oye, que se ve mal con ese peinado. Las mismas mujeres nos tironeamos para abajo. Entonces creo que hay hay desafíos que son profundos, de sesgo, de mejorar la igualdad en nuestra sociedad, porque evidentemente los liderazgos cuesta que afloren, y cuando ahí decían que las mujeres tienen más dificultades, efectivamente, porque y no porque sean mujeres, no es algo consustancial al género, sino a las condiciones que les toca en este país asumir a las mujeres. Que haya tantas mujeres jefas de hogar, evidentemente va a limitarlas en poder volverse líderes de sus comunidades, de su junta de vecinos, del colegio, etcétera. Por lo tanto, no es algo que tenga que ver con el hecho de ser mujer, sino con las características propias de nuestra sociedad, que carga la mano en las mujeres, que se terminan haciendo cargo de los hijos, se terminan haciendo cargo de sus padres, a veces de otras cosas, porque son las mujeres las que le llevan la comida al vecino cuando está enfermo. Lo vimos en la pandemia, cómo se organizaron en tantas comunidades en hacer ollas comunes en los barrios. En fin, son las mujeres las que van asumiendo esos liderazgos naturales, pero ninguna de esas mujeres tiene voz pública para decir que es una líder. Entonces nosotros solemos identificar el liderazgo con las que estamos aquí, que finalmente somos sumamente privilegiadas por poder ocupar este espacio. Gracias, senadora. Igual la encuesta nos va mostrando algunos cambios en eso, ¿no? Y por eso quisimos abrir, no solamente a que sean, quisimos abrir a que no solo tú pienses en un líder de la política,
Porque quizás lo que nos plantea la senadora, efectivamente estamos en una casilla solamente, entonces ampliemos la mirada y encontramos sorpresas ahí respecto de esto que las mujeres valoran, liderazgo de las mujeres. Así que muchas gracias, senadora. Querida alcaldesa. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, Olaf. Siempre feliz de estar aquí en casa de la Fundación Konrad Adenauer y, por supuesto, saludar y agradecer aquí el poder compartir este panel con mujeres líderes y que son además referentes, y espero poder ser referente en muchas áreas y en muchas instancias, sobre todo en momentos donde la crisis de la política está ligada también a la confianza, y quizá habría que preguntar también un poquito más qué tan confiables son las mujeres respecto de los hombres, ¿ah? Y hay una diferencia también que se produce muchas veces en los estilos de liderazgo y cuánta confianza, a pesar de que podemos tener distintos resultados. Yo creo que lo podríamos mirar como más en profundidad, porque hoy día la principal crisis de la política está radicada en la confianza, en lo que se puede hacer, en lo que se promete, en la capacidad de gestión. Y yo comparto que en la encuesta aparecen dos cosas que podrían ser contradictorias, pero yo creo que no lo son. La encuesta en los resultados replica los estereotipos, o sea, mantiene los estereotipos de género. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, los temas de liderazgo, las mujeres asocian más los liderazgos a lo familiar y los hombres a la política. O sea, se están replicando. Cuando las mujeres establecen el tema de los tipos de liderazgo o las características del liderazgo, de nuevo se replican los estereotipos de género. O sea, la empatía está más vinculada a las mujeres. Entonces, se vuelve a replicar esto, que la mujer tiene que ser simpática, tiene que ser amable, tiene que ser. En cambio, en los hombres está la fortaleza, es como otras características, tiene que ver con los atributos. Entonces, se replican los estereotipos de género, pero a su vez hay un avance. Es decir, hoy día cada vez más, quizás si esta encuesta la comparamos con una que se pudiese haber hecho hace 10 años atrás, probablemente las cifras habrían sido distintas, pero todavía está desbalanceado en el fondo en los estereotipos, las características, como se pueden decir, femeninas respecto de los liderazgos o de la política. Y es bien importante también ahí porque es importante no solo respecto a la política, sino que, por ejemplo, si uno pusiera las ciencias. O sea, si uno mirara esto desde el punto de vista de las mujeres y las ciencias, también los estereotipos se siguen replicando respecto de que hoy día son mucho más hombres los que están vinculados a las ciencias. Entonces, yo creo que nuestro desafío desde la política y nuestro desafío como líderes es cómo vamos rompiendo esos estereotipos de dos maneras. Una, por supuesto, que visibilizando liderazgos en esas áreas, es decir, tanto en la política como en las ciencias, visibilizando los liderazgos femeninos como una manera de decir, mira, sí se puede. Pero existe un segundo desafío y que también está mirado en la encuesta, y es que para que las mujeres estemos en política hay que romper muchas más brechas que probablemente en otros espacios. Y tiene que ver con el acceso, por ejemplo, a recursos para poder ser candidata, que es un tema súper relevante. O sea, ¿cuántas veces pasa que como las familias dependen, cuando las mujeres son jefas de hogar, cuando las familias dependen de la mujer, la decisión de salir a optar en política, gastar recursos propios, etcétera, es súper complejo porque no hay quien te soporte, quien te ayude, y ahí también el rol de los partidos políticos, en el fondo como de ser soporte también económico para emprender una campaña y para decir que no sea la limitación de una mujer el hecho de no tener recursos para no poder ser candidata o candidato. De hecho, si ustedes ven, nosotros lo vemos en el día a día, la cantidad de mujeres que están en la base de organizaciones sociales son muchas más que hombres. La mayoría son, y yo diría que más del 90%, son mujeres en cualquier organización social, la Junta de Vecinos, los clubes de adulto mayor, y si uno va. Pero si tú después, si vas avanzando en liderazgo y en el fondo si vas avanzando en las mujeres que van entrando en cargos de decisión, ya cuando vas subiendo de nivel, por decirlo así,
van entrando mucho más hombres y van quedando atrás las mujeres. Y para qué decimos ya cuando llegamos a alcaldesa, que hemos aumentado el número de alcaldesas, pero todavía no somos un número, digamos, no hay paridad, para qué decir en parlamentarias, etcétera. Y bueno, si no fuera por la paridad que se han establecido los gobiernos en ministerios, etcétera, probablemente tampoco estaríamos hablando lo mismo. Entonces, ahí está, yo creo, el desafío de cómo desde la propia política generar formas, y que no solo pasa por las cuotas, pasa por otras cosas, pasa por visibilizar los liderazgos, promoverlos, instalarlos como liderazgos posibles, los distintos tipos de liderazgo, que no repliquemos esto de que para que sea un liderazgo femenino tiene que tener ciertas características y en el hombre no. Y ahí yo comparto también de que muchas veces cuando una mujer la nombran en algún cargo, los propios comentarios de esto, ¿será capaz? ¿Se la irá a poder? Yo nunca he escuchado eso cuando nombra a un hombre en un cargo de algún ministerio. Es como que al tiro rápidamente también es como la sororidad, digo yo también, de las propias mujeres, los propios comentarios que se establecen. También hay un trabajo ahí y hay un trabajo que también es comunicacional, creo yo. O sea, de los propios partidos, de visibilizar, de fomentar, de promover. Yo creo hoy día se utiliza mucho las universidades, por ejemplo, para promover los liderazgos femeninos en las ciencia, invitan a mujeres que son científicas, que vayan a los cursos, que hablen con... Bueno, nosotros en la política tenemos que hacer lo mismo, o sea, generar la visibilización de los liderazgos femeninos en las distintas instancias de poder y decir, sí se puede. Y yo creo que en eso, y junto con ello, las medidas afirmativas que tienen que hacer los partidos y que tenemos que hacer mucho para que estas cosas ocurran. Yo creo que ese es el principal desafío. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, querida Carola, por haberme invitado. Qué privilegio poder estar acá junto con Paulina y con Carola Leitao, discutiendo y conversando sobre esta encuesta que yo celebro que se haya hecho, en primer lugar. Nos da material muy rico. Y qué bueno además que se pueden hacer otros cruces, porque se me ocurren miles de otros cruces que a lo mejor sería súper interesante tener, pero la verdad es que es muy buena la encuesta y nos da muchas luces de muchas cosas. Lo primero que uno nota es que las mujeres se dan cuenta que hay discriminación en contra de la mujer, pero los hombres no lo ven, o lo ven poco. Uno ve, por ejemplo, que cuando se habla de desigualdad salarial entre hombres y mujeres, un 30% de los hombres dice que hay desigualdad. Y sin embargo, un 50% de las mujeres dice que hay desigualdad. O sea, uno lo primero que ve es que los hombres siguen viendo poco los problemas de las mujeres. No los ven porque no los sufren. Es bastante normal que cuando a uno no le toca algo, no lo ve, lo da como por dado. Y después, por ejemplo, cuando hablan de discriminación o violencia, si ha visto que ha habido discriminación o violencia, el hombre dice que un 44% que sí, que ha visto. Pero a las mujeres es un 82%, porque es un 49% que ha sido víctima, más un 33% que ha sido testigo. Entonces, mientras el 44% de los hombres cree que hay o ha visto discriminación o violencia contra la mujer, es el 82% de las mujeres que dice que lo ha visto. Entonces, lo primero que yo quisiera señalar es que todavía existe una brecha muy importante en la percepción, porque también llama la atención que un 30% o algo así de los hombres dicen que a las mujeres las benefician por el solo hecho de ser mujeres. Y yo me gustaría saber si alguna mujer dice eso. Pero, ¿cuál sería el beneficio? Entonces, lo primero que quisiera señalar es que la brecha principal, a mi juicio todavía, es que los hombres todavía no están viendo, a pesar de que obviamente que había un avance. Y yo, como soy aquí la más antigua en este mundo, por no decir que soy la más vieja, no, en el mundo. Yo les quiero decir que cuando recién partimos, éramos 7 mujeres de 120. El avance ha sido enorme. O sea, primero alegrémonos del avance, porque de verdad el avance ha sido enorme. Segundo, tengamos claro que todavía falta muchísimo. Pero cuando yo era muy chica,
y eso hace mucho tiempo, lo primero que se discutía es si eran las mujeres igual de inteligentes que los hombres. Esa era la discusión. ¿Son igual de inteligentes o no? Yo recuerdo haberlo escuchado en varias oportunidades. Después ya, cuando yo me metí en la política, el tema era si las mujeres tenían el carácter suficiente para hacerse cargo de ciertas cosas. En el fondo existía todavía esa sensación que ante una crisis las mujeres nos íbamos a poner a llorar y nos íbamos a ir para la casa. Eso ya también de alguna manera pasó. Hoy día lo que la gente percibe es una diferencia en la preparación. Entonces ha ido cambiando también el foco y yo diría que ya son cada vez cosas que son más fáciles de abordar. Porque también en materia de preparación ahí tenemos un sesgo. Cuando uno ve por qué carreras y por qué actividades optan mayormente las mujeres, son por carreras de cuidado y además son carreras que pagan muy mal. Somos especialistas en dedicarnos a las carreras que peor pagan. Tenemos muy pocas mujeres en aquellas actividades que llevan a roles de liderazgo y que llevan, ¿no es cierto?, a mejor pagado. Son pocas las mujeres que están en la minería, etc. Eso está cambiando. Después, el tema también es que a mí me tocó ayudar de alguna manera a financiar una muy buena encuesta que se llama ELPI, que es la encuesta longitudinal de la primera infancia. Nos pidieron ayuda de la Universidad de Chile a ver si es que el Ministerio del Trabajo la podía financiar y nosotros le dijimos que sí, pero solamente si hacían una serie de preguntas, porque como se entrevistaba a muchos niños y también a muchas cuidadoras, le preguntamos quién cocinaba, quién lavaba los platos, quién ponía la mesa, quién sacaba la basura, quién lavaba la ropa, quién planchaba la ropa, quién hacía el aseo, quién llevaba a los niños al colegio, quién llevaba a los niños al cumpleaños, quién iba a las reuniones del colegio, etc. Adivinen. Adivinen. En dos temas los hombres ayudaban, que era en sacar la basura y en administrar las finanzas de la casa. En lo otro, en general, los hombres no existían. Entonces yo también quisiera poner una dimensión distinta en el sentido de que tenemos que hacer todavía mucha educación. Primero, para que los hombres vean nuestros problemas. Y segundo, para que no se vean ayudando, sino que para que asuman una corresponsabilidad. Porque las mujeres hoy día, realmente yo no las culpo de no estar en la política y en situaciones de liderazgo, sencillamente porque es agotador. Porque por mucho que nosotros seamos privilegiadas y tengamos ayuda, la verdad es que todo el mundo supone que somos las mujeres las que nos tenemos que preocupar de los niños y de la casa. Y además ser líderes. Entonces la verdad es que es una carga muy fuerte para las mujeres. Y mientras no tengamos a los hombres que asuman las tareas cotidianas junto con nosotros, esta situación va a seguir mejorando, pero todavía no vamos a llegar a la meta. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Yo quiero preguntarle aquí a Paulina, como senadora, porque vemos que hay algunas cosas que se nos repiten. De hecho, Roberto mencionaba la encuesta que hicimos hace 2 años, cuando más o menos, ¿no es cierto?, cuando partimos como fundación, y nos aparecía el tema de violencia, obviamente, pero también de las dificultades, en este caso, para el liderazgo de las mujeres y el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, la brecha salarial que sigue apareciendo en los primeros lugares. Estamos medio inmovilizados, uno diría, en los avances legislativos en esas materias, a pesar del consenso que hay, y además acá aparecen no solo de parte de las mujeres, sino también de los hombres. ¿Cómo podemos avanzar en esos temas donde yo creo que ya hay suficiente insumo técnico de alguna manera? ¿Cómo logra uno dar el paso para materializar la voluntad política en esta agenda que sabemos es una dificultad, ¿no es cierto?, para potenciar liderazgos de mujeres? Bueno, yo coincido con Evelyn, además desde el lenguaje, lo estábamos hablando afuera. ¿Cuántos hombres nos dicen, yo ayudo en la casa? Yo ayudo a sacar la basura, o sea, la casa es de todo, no es solamente de la mujer. Y lo otro que
que yo creo que también nosotros, aparte de ser buenas para buscar las pegas, a lo mejor, o las profesiones que no son las más mejor cotizadas en el mercado, también hay un tema con la crianza que es la culpa. ¿Ah? Tú puedes tener toda la ayuda del mundo, pero siempre uno es culposa. Siempre uno dice, no llevé al niño yo al médico, no fui yo al cumpleaños. ¿Ah? O sea, también hay un tema interno que tenemos que trabajar. Ahora, en lo legislativo, Carola, yo creo que es políticamente incorrecto, creo yo, oponerse a esto. Pero siempre hay una razón técnica detrás. Entonces, si tú pides la igualdad salarial, claro, se puede lograr un consenso, así como un principio. Pero si nosotros queremos imponerlo ya como una norma, eso cuesta un montón. Y yo creo que sí se puede avanzar, por ejemplo, en una modernización del Estado con cargos, con descripciones, donde efectivamente se pueda cumplir y pagar lo mismo al hombre y a la mujer por la función. Porque ¿qué ocurre hoy día? Probablemente tú puedes contratar 2 periodistas, voy a inventar, ¿ya? Y seguramente lo que ocurre es que entran juntos y si hay un grado mayor, se lo van a dar al hombre, porque se lo van a dar nomás. ¿Ah? Y aunque sea la misma función. Entonces, yo creo que si nosotros logramos avanzar en criterios donde realmente se establezca la igualdad o la descripción de los cargos, y ahí va a poder haber igualdad salarial, porque yo creo que hay voluntad. La gente, y lo que decía Evelyn es cierto, los hombres no ven el problema, entonces tampoco creen que esté mal darle mejor grado a uno o pagarle más a otro, porque en realidad no lo visualizan. Pero yo creo que el gran desafío que tenemos, y que no es solo legislativo, sino cultural, y es desde la infancia. Nosotros también, así como las mujeres no votan por mujeres, ¿ah? Las mujeres crían hijos machistas, hijos e hijas machistas. Entonces vamos perpetuando un modelo. Y ahí yo creo que tenemos un desafío en la infancia, en cómo los niños ven, y hay videos muy bonitos que yo creo que todos hemos visto, que circulan, donde le dicen a los niños y les muestran este tema de la igualdad salarial. Dice, mira, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Y los niños repiten y después dicen, a ti te vamos a pagar con un dulce, y al hombre le vamos a pagar 3. Y los mismos hombres dicen, ¿y por qué a mí me dan 3 y a ella 1? ¿Ah? Y eso es lo que ocurre. Entonces, si no atacamos esto de verdad con un criterio de país, pensando en la productividad, en la incorporación de la mujer al trabajo verdaderamente, con el aporte que significa eso al país, y lo vemos solo como un problema de mujeres, porque otro problema que tenemos es que el feminismo o la igualdad de las mujeres sigue siendo un problema de las mujeres. ¿Ah? Y este panel da muestra de ello, porque estamos comentando solo mujeres, problemas de mujeres. Entonces, finalmente vamos perpetuando esto. Esto tiene que ser un problema de la sociedad. ¿Ah? Y no solo un problema, sino que un desafío de cómo salimos de esta brecha, porque efectivamente a las mujeres nos cuesta más, porque estamos siempre 2 peldañitos más abajo y hay que subir eso, remontar esa diferencia para poder entrar a conversar. Entonces, hay un desafío legislativo enorme, cultural, y yo tomo el encargo aquí de la ex senadora para levantar los proyectos, porque claro, hay una comisión de género en el Congreso, pero en realidad este es un tema transversal, no es solo de una comisión. Nosotros tenemos que hacer la transversalización de género en cada una de las comisiones, así como se hace en el gobierno desde el Ministerio de la Mujer, también identificar las brechas para poder irlas salvando en todos los proyectos de ley. Yo al menos, y con esto termino, es lo que estoy haciendo en mi incipiente labor legislativa, porque, por ejemplo, en Maule hay mujeres pescadoras, una gran cantidad de mujeres pescadoras. Se construyen caletas con perspectiva de género para hacerle instalaciones a las mujeres y todo. ¿Y saben lo que ocurre después? Los hombres no las dejan entrar. Entonces tenemos un problema que no es de política pública, es cultural, que después no las dejan entrar a las caletas que fueron construidas con todo este diseño. Entonces, ¿cómo también nosotros abordamos esto desde la política pública, pero en el terreno y en lo particular? Así que yo estoy consciente del problema y vamos a hacer esfuerzos. Querida senadora, aquí tenemos, y hay varios más que nos ofrecemos, ¿no es cierto?, para hacer el apoyo técnico, podemos reconstruir la historia en todas estas materias. Yo no soy panelista, así que por eso no voy a seguir diciendo cuántas cosas se pueden hacer, pero sobre todo para sacar adelante
la ley de sala cuna, en brecha salarial hay una evaluación de la implementación de la ley, que fue la primera ley que se evaluó por el Departamento de Evaluación de la Ley. Entonces, son temas sin duda en los que tenemos que avanzar. Yo ahora les voy a cambiar las preguntas, ¿no? Y voy a aprovechar, hay un tema que a mí me llamó harto la atención. No sé si alcanzaron a verlo, los gráficos eran bien chiquititos, pero es cómo han ido cambiando los espacios de participación de la gente. Incluso, y se lo vamos a compartir después, cuando uno ve el haber entrado a una red social, desagregamos por edad. Y las personas mayores son alrededor de un 70% que han estado en redes sociales. Uno de repente dice también en esto como de los prejuicios, los mayores no se incorporan ahí. Y todos los espacios tradicionales de participación, como la junta de vecinos, donde uno está cara a cara, los espacios que están más en lo local. Por eso quiero preguntarle a la alcaldesa Carolina Leitao. Esos espacios ya no son tan valorados como los espacios donde se participa, pero también donde aparecen los liderazgos y se van fogueando, van creciendo. ¿Cómo se asumen esos desafíos? Uno dice, por un lado, la necesidad de cambios que plantea la gente, con espacios que son distintos. Y donde es más difícil muchas veces leer las claves desde la política o incorporarse o poder incidir desde su experiencia y en el marco de los desafíos que tenemos las mujeres. Bueno, es bien importante ahí respecto del tema de los espacios, el trabajo que se puede desarrollar con niñas y jóvenes, porque, por ejemplo, en el ámbito escolar nos ha pasado muchas veces de poder ir ya desde ahí generando conversaciones, generando escuelas de liderazgo, generando esta visibilización de otro tipo de tareas, funciones, etcétera, para que las niñas y las jóvenes se visibilicen en esos espacios. Y ahí hemos ido trabajando en el ámbito local, sobre todo con nuestros colegios municipales, generando escuelas de formación de lideresas, líderes en general, pero fortaleciendo el tema de las líderes. Y ahí nos vamos a lo local, que es lo comunitario, y que cambia completamente la mirada, porque, bueno, probablemente también es generacional. La mayoría de las personas que participan en organizaciones comunitarias son personas mayores, ¿ya? La gran mayoría. Y por lo tanto tienen otra mirada. Es como, bueno, yo tengo tiempo, entonces puedo dedicarle, tiene que ver más con, bueno, yo ya no tengo nada más que hacer, así que puedo estar en la junta de vecinos porque así me entretengo. Tiene una mirada mucho menos de la importancia de lo que requiere ese liderazgo. Entonces nosotros también hemos desarrollado iniciativas de formación con universidades, con otros, para formar esos liderazgos, para que las personas que están en estos cargos de representación comunitaria y todo entiendan que cumplen un rol, que no es solamente porque tengo tiempo y voy a ayudar a mis vecinos, sino que también cómo los formamos, y ahí hemos ido detectando ciertas personas que por supuesto tienen, porque el liderazgo, yo siempre se lo repito a todos en general a los jóvenes con los que trabajamos, y decimos, mira, ser líder es muy parecido a ser un deportista de alto rendimiento. Uno puede traerlo en los genes, digamos, obvio, algo viene que uno dice, oye, esto me gusta la política, pero si me quedo ahí no va a pasar nada. Los deportistas de alto rendimiento entrenan todos los días, dejan de hacer cosas para poder ser deportistas de alto rendimiento, o sea, hay una formación, hay perseverancia, hay responsabilidad y todo. En el liderazgo pasa lo mismo. El liderazgo puede ser innato, uno lo puede traer en la sangre, pero después de eso hay que formarlo y hay que ponerlo a prueba, yo digo, cuando los líderes estamos para no siempre hacer lo que la gente quiere, sino que nosotros proponerle a la gente qué es lo que creemos que hay que hacer, o sea, guiarlos. Y hoy día como que se ha ido como debilitando un poquito esto del liderazgo en relación a que hoy día los líderes hacen lo que la gente quiere que hagamos. Y bueno, yo creo que nosotros como alcaldesa, bueno, yo creo que la Paulina también como presidenta de partido un poco pues no siempre estamos para hacer lo que la gente quiere que hagamos, sino que nosotros para proponer frente a un problema lo que creemos que realmente hay que hacer, aunque la gente a veces no le guste o sea menos popular, etcétera. Y por lo tanto, también ahí desde el ámbito comunitario hay harto que hacer, porque en estos liderazgos más comunitarios se tiende a pensar en la lógica más de, oye, si mis vecinos quieren que hagamos esto, yo tengo que hacer lo que los vecinos quieren. Y en vez de decir, pero si usted es la líder, usted es la que tiene que proponer, usted es la que tiene que plantear. Y ahí hay una palabra que es clave, que en el liderazgo hoy día como que está un poco difusa, que es la palabra bien común. Como que se ha perdido esto de que el líder busca el bien común, la líder busca el bien común.
no la popularidad. ¿Ah? Y yo creo que ahí hay un espacio de trabajo bien importante, porque eso se forma desde muy abajo, o sea, desde los liderazgos más cercanos, más comunitarios, ya liderazgos que tienen más que ver con cargos de representación y con otros. Nos pasa también con las concejalas, los concejales en general. También en esa formación de personas que van liderando espacios, cómo vamos generando estos cambios también de que el entenderse en el liderazgo significa un cambio significativo también en cómo mirar, cómo se hacen las cosas, cómo se propone y cómo se desarrollan esas iniciativas. Muchas gracias, Carola. Evelyn, una de las novedades de esta encuesta, y que yo creo que es valioso además el cómo lo planteamos, es abrir hombres y mujeres, ¿no? Y esa era nuestra apuesta. Y lo tomamos de una observación que nos hizo la encuesta anterior uno de los integrantes de nuestro consejo asesor, que es hombre, ¿no? Y dijo, sería interesante preguntarle a los hombres qué piensan. Y de hecho tú lo planteabas, este cambio de percepción, que distinto es como tú lo ves en otro. Creo que ahí hay algo en lo que uno puede seguir, ¿no es cierto?, trabajando. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti, que como lo señalaste, es la que tiene más larga trayectoria, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Esto el desafío de incorporar en los cambios del liderazgo de mujeres a los hombres, ¿no? Desde los aprendizajes, que nos pudieras compartir temas que aporten también a asumir los desafíos que hoy día tenemos y a potenciar liderazgo de mujeres. Oye, hay que felicitar a la Evelyn porque tenía así una barra larga. Así que felicitaciones. Gracias. A ver, si me permites, Carola, me encantaría referirme brevemente a algunos temas que salieron antes. Por ejemplo, me llamó la atención que cuando se les pregunta al principio qué hacen, cuando se caracteriza quienes respondieron al panel, un 48% de los hombres tiene un trabajo dependiente, solamente un 34% de las mujeres. Entonces, lo primero que yo quisiera señalar es que también hay leyes que se hicieron pensando en beneficiar a las mujeres y terminaron perjudicándonos. Y una de las principales, y que ha sido una obsesión desde que yo por primera vez fui electa diputada, es la sala cuna. Porque en realidad, cuando se contrata, por ejemplo, por el salario mínimo a un hombre, al empleador le cuesta el salario mínimo. Pero si contrata a una mujer y esa mujer tiene un niño, le cuesta efectivamente el salario mínimo más 350.000 pesos. O 300, no sé, pero por 350.000 debe estar saliendo en este momento la sala cuna. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a contratar mujeres? Cuando en realidad si quedan embarazadas, y de ahí nace el multiroot, y de ahí nacen muchas otras cosas, porque efectivamente ninguna empresa quería llegar a tener 20 mujeres porque le subía el costo enormemente de la planilla. Eso es una cosa. Lo segundo es que yo siempre estuve en contra al principio de las cuotas. Yo era bien matea, he sido toda mi vida muy matea, entonces yo sentía que las mujeres llegábamos, porque trabajamos, porque, en fin, nos esforzábamos. Hasta que me empecé a dar cuenta que no era así en la realidad. Entonces, yo también siento que es súper importante que lleguen mujeres a cargos altos. Porque sencillamente las mujeres, si son gerentas, si son directoras de una empresa, si son diputadas, si son senadoras, si son presidentas de un partido político, van a ver problemas que los hombres no van a ver. Y por lo tanto, como los cambios más importantes se producen cuando la decisión se toma muy alto, es imprescindible que lleguen mujeres a los cargos altos. En la municipalidad, por ejemplo, la administradora municipal, la SECPLA, la directora de Administración y Finanzas, la secretaria, ahora ligerito, la directora jurídica, y yo, ¿cómo se llama? En fin, todas mujeres. Y no las he... Y les quiero contar que no las he nombrado por ser mujeres, sino porque eran las mejores. Entonces yo también quiero señalar, digamos, de que, y además
hay un tema también que muchas veces las mujeres saben trabajar mucho más en equipo. Y por eso que lo que decía recién la Paulina, que a lo mejor si nosotros nos encerráramos encontraríamos probablemente muchas soluciones, eso es así, porque hay, yo diría, una mayor predisposición a escucharse mutuamente, a entender hay como más empatía. Entonces yo creo que esos son temas que, así que el hecho de tener cuotas, para mí el tema de la paridad de salida es bien importante, a lo mejor se puede perfeccionar, porque hay veces que ya molesta un poco cuando un hombre ha sacado una tremenda votación y una mujer lo reemplaza con una votación muy chiquitita. También me dolió cuando mujeres quedaron afuera porque tenía que entrar un hombre, así que a lo mejor podría ser más bien un rango. En fin, se puede mejorar, pero yo creo que es súper importante. Y finalmente, yo diría que para las mujeres, en realidad, cuando yo empecé por lo menos, teníamos que demostrar, no solamente nos teníamos que preocupar de los hijos y también de la casa, sino que además teníamos que demostrar que éramos 3 veces más capaces que los hombres para llegar a puestos de poder. Y efectivamente a mí me pasó, yo fui senadora 13 años, éramos como 8 senadores en la UDI en esa época, por lo tanto en los 13 años se supone que alguna vez me habría tocado, por ejemplo, ser jefe de bancada. Nunca, porque yo llegaba en marzo y ya estaba decidido que fulanito iba a ser el jefe y uno nunca sabía cuándo se habían puesto de acuerdo. Y me pasaba además que como tenía tanta pega con mis hijos, con mi casa, era casi un alivio. ¿Me entienden? Entonces, por eso que yo parto de la base siempre que mientras no corrijamos el tema en la casa, en el origen, es muy difícil acceder porque estamos muy cansadas, porque hay una sobrecarga en la mujer que es muy importante. Ahora, quiero también decir que tenemos una tremenda oportunidad. Todos dicen que la empatía, la cercanía son las cualidades más importantes. Bueno, y esas son cualidades que se ven más en las mujeres que en los hombres, o que por lo menos los propios panelistas, las personas a las que se le encuestó, se le asignan más a las mujeres que a los hombres. Así que vamos por ello. Muchas gracias. Oye, yo quiero agradecerle y darle la oportunidad brevemente para cerrar, porque lo planteaba aquí Paulina, nosotros teníamos una sorpresa porque en la lámina, o sea, en la presentación que yo les envié, no estaba esta pregunta de las mujeres más influyentes, en que, no, pues no la había visto ninguna, era una sorpresa, pero nos parecía interesante también hacer la pregunta en el contexto de esta encuesta. Entonces aparece claramente las 2 destacadas, Michelle Bachelet y Evelyn Matei, así que un aplauso por eso. Y si uno mira desde la otra perspectiva, no aparecen otras. Uno hubiera esperado que fueran varias y un poco más repartido. Entonces, ahí hay una tarea. Y a mí me gustaría que, así, en una frase, nos digan la tarea que nos quieren dejar aquí a la CAS y a Fundación Todas, para que, ojalá, en la próxima encuesta que hagamos 2 años más, no sean solo 2 las que destaquen, sino que varios otros liderazgos de mujeres. La tarea que nos quieren dejar, muy simple, muy breve. Después nos pueden mandar el detalle en un mail. Súper breve para cerrar. Gracias, Carola. No, yo creo que felicitar este espacio, felicitar la encuesta, la posibilidad de conversar y tal vez lo que dije al principio, ampliar un poco la mirada, que no solamente sea liderazgos políticos, sino que a liderazgos sociales. Hay tremendas dirigentes en la CUT, en distintos espacios, en la NEF, no sé, estoy pensando en dirigentes muy potentes que a veces no tienen la posibilidad de ser visualizadas en su trabajo cotidiano, para qué decir todo lo vecinal. Entonces, ampliar un poco esa mirada y que saquemos este tema de las mujeres. Como dije, el feminismo o la igualdad de género es un tema de la sociedad y no solo de las mujeres. Bueno, yo creo que la tarea quizás que podemos además hacer juntos tiene que ver con el trabajo desde lo local. Creo que esto parte desde abajo, desde donde están las personas, cómo se visibilizan. Entonces yo creo que la principal desafío y tarea que le dejaría a la Fundación es justamente cómo desde el ámbito local visibilizamos, porque si no nos visibilizamos es imposible que aparezcan ahí en la encuesta. De hecho me parecía raro porque aparecen como personas
muy vivas, pero personas que ya no están. O sea, como que la confusión, en el sentido que la gente dice mujeres y se le ocurren personas antes, se le ocurren personas que ya no están. Gabriela Mistral, o sea, me parece excelente, pero como que no se hace la distinción. No, claro. No, por eso digo que igual es increíble, porque en el fondo quiere decir que no se le ocurrió en primer lugar una persona que estuviera hoy. O sea, igual es complejo. Entonces, yo creo que el gran desafío es la visibilización y yo creo que podemos generar instancias donde nos visibilicemos todas, muchas mujeres, hay muchas, en muchos ámbitos que están haciendo cosas. Yo insisto, ahí las mujeres científicas, las mujeres, no sé, hay algo ahí que tenemos que visibilizar más respecto de los roles y cómo se desarrollan estos roles de distinto tipo, además en la sociedad, incluyendo la política, por supuesto, pero hay muchos otros roles donde están las mujeres y que hay que visibilizarlo. Eso. Gracias. Yo les pediría dos cosas. Una, hacer hincapié en la corresponsabilidad. Yo creo que eso es algo que tiene que venir del Estado, de las organizaciones civiles, etcétera. Porque la corresponsabilidad es básico para que las mujeres podamos tener los espacios, sencillamente, y la energía para dedicarnos también a otras cosas. Y lo segundo, la vigilancia. Me encantaría que ustedes miraran directivas de empresa, directivas de partido, directivas de presidencias de comisiones, directivas, en el fondo, directivas de medios de comunicación. En todas aquellas partes donde hay influencia, donde se ejerce influencia sobre el resto del país, que cuando ustedes vean que hay muy poquitas mujeres, les mandaran un amable recordatorio de que las mujeres también existimos. Eso, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a nuestras panelistas acá. Le quiero dar la palabra a Olaf para que pueda cerrar esta actividad. Gracias, Carolina. Yo solamente quiero hacer una... Bueno. No, acá, desde acá. Solamente quería retomar un poco la propuesta que hizo la senadora Bonanovich y que de alguna manera también retomó y asumió la alcaldesa Leitao y Matei. Justamente relacionado al tema, si nosotros nos encontrásemos, nosotros mujeres resolveríamos muchos problemas. Quiero ser aquí un poco autorreferencial. Angela Merkel, durante su gestión de 16 años, tenía un consejo de mujeres que se reunían esporádicamente, pero sí regularmente también, transversal. No solamente políticamente transversal, sino también habían deportistas, habían mujeres deportistas, habían mujeres de la empresa, simplemente. ¿Y cuál era el objetivo de esa reunión? Era intercambiar opiniones sobre temas actuales de política. Ese era uno de los consejos asesores más importantes de Angela Merkel. Así que, Carolina, quizás podríamos pensar un poco para el próximo año de organizar algo así. Simplemente como idea. Gracias. Muchas gracias a todos. Ahora los invitamos a compartir un cafecito que tenemos para ustedes.